sido personaje, Bill Gates, que la información es poder. Actualmente, la información es poder y con la facilidad y la sencillez que la podemos obtener, nos da una ventaja competitiva. Pero más que tener la información, es analizarla, obtener los datos necesarios y así poder alcanzar los objetivos planteados de la forma más eficaz y eficiente posible. Entonces, ahora que vamos a hablar de información, tenemos que aprender a medir esa información. Veamos, el concepto de medición es una acción fundamental dentro de todas partes. Lo que se conoce se puede mejorar, pero lo que no se conoce no se puede mejorar. Lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no lo podemos gestionar. Sin embargo, medir por medir puede llegar a ser inútil e incluso hasta contraproducente. Es decir, que no todo es necesario medirlo, sino solamente lo más indispensable. En la vida cotidiana hay dos tipos de mediciones: medición por percepción y medición por realización. Si nosotros medimos al tanteo, o sea, de forma subjetiva, podemos obtener un resultado por apreciación, donde la cuantificación es directa y todo se vuelve subjetivo. Podemos hacer una encuesta, cuantificarla, pero todo se vuelve perceptivo, es subjetivo. Sin embargo, el tipo de medición de realización es directa, cuantificable y objetiva. Independientemente el que realice una medición con un metro, con una cinta métrica, le va a dar la misma medida acá, en Panamá, en Sonsonate, en el país que lo mida, le va a dar esa misma medición porque lo está realizando de forma directa y objetiva con una herramienta universal. Entonces, además de eso, permite obtener una información sobre el desarrollo y resultados reales de un proceso, de una actividad o de un servicio. Veamos, ejemplifiquemos estos dos tipos de mediciones. Como pueden ver en una impresora offset, están midiendo un pliego impreso con una paleta de colores de una guía Pantone. Bien, se parece, se acerca a mi criterio, a mi percepción, es el rojo 365. Ahora, yo tengo un densitómetro, entonces yo puedo con mayor propiedad determinar si es esa la densidad que yo quiero de lo que estoy imprimiendo, si esa cuatricromía es lo que yo buscaba, si ese color directo es el que yo quería. Entonces estoy realizando una medición con un instrumento adecuado. Así es en el caso de los indicadores. Tenemos que aprender a medir. ¿Qué es un indicador y para qué sirven los indicadores? Todos en la vida hemos tenido que medir algo, ya sea por percepción o por realización. En el caso de los indicadores, toda compañía debe tener indicadores porque es como se mide, es como la empresa determina su desempeño. Aquí vemos un pequeño concepto, yo no soy mucho de teoría, sin embargo tenemos que entender de forma conceptual qué es un indicador. Dice que es una característica específica, observable y medible que puede ser usada para mostrar los cambios y procesos que está haciendo un programa hacia el logro de un resultado específico. Debe haber por lo menos un indicador por cada resultado. El indicador debe estar enfocado y ser claro y específico. ¿Para qué sirve? Un indicador nos sirve para proporcionar una visión objetiva de lo que está ocurriendo en la organización. ¿A dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos ir?
Veamos, según la norma UNE 66175, un mapa conceptual para el diseño de un indicador. Como pueden observar, en la parte izquierda de su pantalla se encuentran los indicadores, que son el apoyo de los objetivos de los diferentes niveles. Pero ¿de dónde nace toda la idea? De la visión de la compañía. ¿Qué quiere ser la compañía? Una vez sepa qué quiere ser o hacia dónde quiere ir, se traza grandes líneas de actuación. A esas le llamamos estrategias. O sea, para llegar a donde yo quiero llegar, necesito determinar estrategias. Y para poder establecer esas estrategias, tengo que tener bien definidos objetivos de diferentes niveles. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Mediante planes de actuación, que es cómo lo voy a lograr. Primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Entonces ahí es donde van de la mano los indicadores, porque es la cuantificación de los objetivos para alcanzar las estrategias. Veamos, tenemos la misión, es lo que yo soy. Tenemos la visión, que es lo que yo quiero ser. Y a la vez tenemos también los objetivos que establecen qué es lo que quiero lograr y cuándo lo voy a lograr. Y de la mano están las estrategias, que son el conjunto de acciones o tareas que tienen como objetivo central garantizar el éxito de la organización. En esta imagen podemos apreciar la interacción que hay con todos estos conceptos. Hay una misión, que es lo que soy. Hay una visión, que es lo que quiero ser. Tenemos una estrategia y un plan de acción, es que cómo me voy a conducir en ese camino hacia donde yo quiero llegar. Cuando me voy conduciendo y voy alcanzando y logrando esas estrategias mediante el plan de acción, voy alcanzando esas metas. Pero esas metas son alcanzadas si logro los objetivos. Y dentro de 5 años, mi visión tiene que ser mi misión. Y tengo que plantearme una nueva visión. Esa es una estrategia organizacional donde interactúan cada uno de los conceptos. Veamos, entremos ya en materia con respecto a los indicadores. ¿Cuáles son los requisitos que deben de cumplir? Para comenzar, tienen que ser cuantificables. Como futuros ingenieros debemos de basarnos siempre en la parte cuantificable. ¿Por qué? Porque solo cuantificando podemos medir y tienen que ser también concretos. Tienen que ser útiles, no tenemos que hacer indicadores a diestra y a siniestra. Tienen que ser útiles, fáciles de obtener, es decir, tenemos que tener la información a la mano para poderlos obtener. Autoexplicativo, es decir, como se llame el indicador, debe tener una idea exacta de lo que yo estoy buscando y comprendido por quién lo maneja, sensible y consistente a lo largo del tiempo, expresado y aplicado de una perspectiva positiva. No puedo decir que hay un indicador que se llame pérdida mensual. Es la utilidad neta mensual o trimestral. Además tiene que tener responsabilidad de su medición. Es un reflejo fiel de lo que queremos medir. Tiene que estar asociado a un objetivo y tienen que ser fiables. Veamos las preguntas que nos debemos de hacer a la hora de elaborar un indicador. Primero, ¿qué queremos medir o qué debemos medir? Primero, el funcionamiento del proceso. Eso es lo principal que debemos de medir. Si yo soy el supervisor del proceso de troquelado, entonces, ¿qué tengo que medir? El funcionamiento de él. ¿Y cómo determino el funcionamiento? Mediante la velocidad de mis máquinas, mediante los tiempos de preparación de mis máquinas, mediante los tiempos de alistamiento de mis máquinas. Eso quiero medir, el funcionamiento de mi proceso. Segunda pregunta, ¿dónde es conveniente medir? Al final del proceso, al inicio del proceso, al intermedio. En todos los procesos claves estamos obligados a medir.
También debemos medir procesos de apoyo, también tenemos que medir procesos estratégicos, pero los procesos claves son los que conforman la cadena de valor y esos son los primordiales. ¿Cuándo hay que medir? ¿Qué debemos medir? La eficacia, la eficiencia, la flexibilidad. ¿Quién debe medir? ¿Y quién define los objetivos para los indicadores? Todas esas respuestas las vamos a encontrar en este ejemplo. Tenemos un modelo de una ficha de un indicador de calidad. Pongamos el ejemplo, tiempo medio de resolución de quejas. Ese es el nombre del indicador. ¿Cuál es el propósito o finalidad? Conocer la capacidad de respuesta para la resolución de las quejas. Importantísimo en cualquier compañía. ¿Quién es la actividad asociada a la gestión de quejas? ¿Qué actividad o qué proceso vamos a medir? Gestión de quejas. Entonces, debe tener características y fuentes de información. Esa teoría, pues nosotros le vamos dando forma posteriormente, pero vamos a la esencia, el método del cálculo. Tenemos que tener la siguiente información, el tiempo de queja y el número de queja. Por poner un ejemplo, corramos el indicador. El tiempo de la queja se resolvió en 3 días. ¿Y tuvimos cuántas quejas? 3 quejas en esos 3 días, en el mismo lapso de tiempo. Es decir, que está resolviendo el departamento de gestión de quejas un día por queja. Eso es el tiempo que se demora o el tiempo medio de resolución de una queja. Entonces, ¿cada cuánto vamos a medirlo? Mensualmente. Debemos de mantener un estándar, es decir, una meta o un máximo. Un parámetro máximo de este indicador dice que son menores a 2 días. Si mi indicador es de un día, entonces está controlado. ¿Quién lo mide? El área de calidad. ¿Y quién actúa? El departamento de atención al cliente. Este es un modelo de una ficha de indicador de calidad. Eso es para que nos familiaricemos un poco de cómo formular un indicador y que sea de utilidad y que cumpla todas las características de las que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Bien, ahora continuemos ejemplificando indicadores, digamos, más sencillos. Esta no es una lista que pretende eh, sugerir indicadores que deberían de tenerse en estas áreas. Son ejemplos sencillos para que podamos familiarizarnos con los conceptos. En un call center podemos medir el tiempo medio de atender las llamadas de clientes. ¿Cómo lo formulamos? Podemos medir también el porcentaje de llamadas abandonadas. Pensemos en cómo formularlo. En el área de atención al cliente, podríamos medir el tiempo medio de resolución de quejas entre las reclamaciones y así sucesivamente reclamaciones por clientes, etcétera, que es la esencia de cada proceso la que tenemos que medir mediante el indicador. Veamos otro ejemplo. Un servicio de mensajería, en este caso DHL. Se plantea otro esquema, pero al final vamos a obtener lo mismo. La expectativa, es decir, la estrategia que está implementando la rapidez. ¿Cuál es el requisito? Entregar en menos de 24 horas. ¿Cuál podría ser un indicador? Porcentaje de paquetes que llegan fuera de plazo. Y el indicador del proceso podría ser porcentaje de paquetes que llegan a la distribuidora de la zona después de las 3 de la tarde del día de entrega. Entonces, ¿qué entendemos? Que tenemos que aportar al proceso herramientas para tomar decisiones. Eso es lo que logramos con los indicadores. Deben de tener una expectativa, un requisito o un límite, ¿verdad? Y luego una fórmula para obtenerlo. Veamos, por ejemplo, condiciones de entrega adecuada. El requisito es que le llegue con 0 desperfectos, que llegue impecable ese paquete. ¿Cuál podría ser el indicador de calidad de las condiciones de entrega adecuada? Número de reclamaciones por desperfecto. Y luego el indicador del proceso es número de averías mensuales del camión repartidor.
Y así sucesivamente debemos de formularlo de acuerdo a las directrices que la compañía tenga. En este caso podría decir que DHL, yo no conozco su visión ni su misión, pero podría entender que es un servicio de entrega de mensajería con rapidez, garantizando condiciones óptimas de entrega y dando garantía de todo lo que entrega. Eso es lo que yo entiendo que son sus estrategias. Ahora, ¿cómo asociamos los indicadores a los objetivos? Recuerden que primero nace la misión, luego la visión, luego los objetivos y utilizamos los indicadores para el logro de los objetivos. Por ejemplo, en el campo de los recursos humanos tenemos un objetivo: aumentar el porcentaje de personal formado en un 5%. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con este indicador: porcentaje de personal formado entre personal a formar. Y así sucesivamente asociamos el objetivo y creamos un indicador para alcanzar ese objetivo. Supongamos que la estrategia para recursos humanos es la reducción de la rotación y el absentismo y a la vez el incremento en la formación del personal. Esa es la estrategia. Luego sus objetivos son tres: aumentar la formación, reducir el absentismo y reducir la rotación del personal. Y para lograr estos tres objetivos, pues nos estamos planteando tres indicadores: porcentaje de personal formado entre personal a formar, tasa de absentismo y rotación del personal, que equivale al número de salidas de personas que se retiran, ya sea por renuncia o por despido, entre los efectivos totales. Bien, creo que estamos entendiendo la relación del objetivo con el indicador. Está asociado a la estrategia de la compañía. Y ahora les presento una forma más amigable, más colorida, que es una ayuda visual que se conoce como semáforo, para poder entender cómo se está desempeñando cada uno de nuestros indicadores. Este es un ejemplo de la Policía Nacional Civil, la División Policial Técnica y Científica, y podemos ver en el proceso de experticias a vehículos automotores. El gran porcentaje de vehículos en nuestros países provienen del extranjero, son reparados y ya entran a circulación en nuestro país. Entonces, le corresponde a la Policía Nacional Civil la división técnica y científica, ¿verdad?, el proceso de experticia vehicular. Entonces, acá tiene dos objetivos planteados, tiene más, ¿verdad? Pero yo solo he puesto estos. Tiene el indicador, ¿verdad?, la unidad de medición en porcentajes, cómo se calcula, la frecuencia con la que la va a calcular, cuál es la meta, quiénes son los responsables, y luego el resultado que arroje, nosotros lo asociamos a este semáforo. Si está menor al 80%, entonces estamos en problemas. Si está entre el 80 y el 89, pues está en riesgo, pero si está del 90 para arriba, entonces se le está dando cumplimiento al indicador. Podemos observar que este semáforo nos ayuda de forma, digamos, visual a saber si estamos cumpliendo las expectativas, o si la medición de nuestro indicador nos permite si estamos dándole cumplimiento a nuestro proceso. Veamos cuáles son los beneficios que tenemos cuando nosotros implementamos esta dinámica de los indicadores. Primero, que al saber cómo estamos, o sea, al medirnos, identificamos oportunidades de mejora. Segundo, mejoramos la gestión, porque si en este mes no llegué al 90%, entonces tengo que generar planes de acción para poder mejorar mi gestión. Y pues finalmente, ¿qué es lo que toda empresa busca? Mejorar los costos operativos. Ahora veamos qué son los KPI, son indicadores de gestión. Que se conocen como indicadores claves de rendimiento.
Es un KPI. Los KPI también son indicadores, pero son de alto rendimiento. Son los indicadores que la empresa desea medir y mejorar o que le ha dado problemas en los últimos años o semestres en áreas productivas, dependiendo de la necesidad que tenga la empresa. Pero ¿cuál es la diferencia entre un KPI y un indicador? Que el KPI es el que se presenta de forma gerencial, es el indicador macro que le interesa estudiar a la alta gerencia y no llegar al mínimo detalle. Los indicadores ayudan y los KPI también ayudan, pero de manera macro. Entendamos un poco. El KPI se puede hacer un despliegue de ellos mediante un árbol de KPI en sus diferentes áreas de la compañía. Calidad, costo, personal, etcétera, ¿verdad? Donde identificamos qué es lo que queremos atacar o queremos medir y cómo lo hacemos. En el caso de la calidad, ¿verdad? Problemas de calidad con el cliente y cuál es el KPI, reclamaciones del cliente. ¿Cómo podemos elegir un buen KPI que debe tener el concepto SMART? Específico, medible, alcanzable, tiempo y realista. Esos son los 5 elementos que debe contener un buen KPI. Muy similar a los elementos que debemos tener. ¿Hacia dónde lo debemos enfocar? Como lo dije al inicio, hacia las áreas más importantes, a donde hay más plata. Por ejemplo, en la rotación de inventarios o stock, en la productividad de la planta, en los desperdicios o merma, en los costos, en los defectos, en las ventas, en todos los rubros de la compañía, donde más se mueve el dinero, es donde debemos de enfocar los KPI, porque es ahí donde vamos a medir el desempeño de cada uno de los procesos. Veamos, en una red social, ¿cuál podría ser el indicador adelantado, el número de personas que le dan like a la página, ya sea en la red social Facebook, en la red social Instagram, en cualquier red social que esté de moda, siempre existen KPIs, o sea, indicadores de medición. El principal son las conversiones. ¿Y cuáles son las conversiones en una red social? El número de interacciones que existan, no solamente compras, sino que poder ver un anuncio. Yo estaba visitando una página web y de repente pues me salió un anuncio, entonces ya esa es una interacción. No compré, pero conocí el producto. Esa es una conversión. Un KPI secundario es el número de visitas. Y así sucesivamente cada eh, red social tiene sus diferentes métodos de medición, ¿verdad? De acuerdo a la naturaleza. Veamos, KPIs o indicadores, si todavía no lo tenemos muy claro, pues lo vamos a aclarar en este momento. ¿Qué es un KPI? El KPI es de carácter mandatorio para la compañía. Debe ser entendible y manejable para un gerente de planta o a niveles de jefatura. Entonces yo puedo relacionar el número de empleados con la utilidad mensual de la compañía. Puedo asociar eh, la plata que he gastado este mes con la que ha entrado. Entonces, toda esa información a quién le compete, a la alta gerencia. Ahora, los indicadores es para niveles intermedios y para niveles operativos, en donde a ellos no les interesa mucho, en teoría, manejar conceptos de costos. Es más sencillo de manejar a nivel de planta para con estos poder alimentar los conceptos a nivel gerencial, es decir, los KPIs. Entonces entendemos, ¿verdad?, que los indicadores pueden ser operativos para explicar al personal operativo cómo nos estamos desempeñando. Y los KPI tienen que ser manejados a nivel
gerencial o a nivel de jefaturas, ¿verdad? Pero ambos están de la mano para que podamos manejar la información y tomar decisiones. Vamos, métricas o indicadores versus KPI. Los indicadores no siempre son KPI y los KPI siempre son métricas, es decir, siempre son indicadores, pero de alto nivel. Los indicadores son datos y los KPI son información, como les explicaba. En un indicador puede darse el número de absentismo, ¿verdad? La tasa de absentismo. Y un KPI es número de empleados activos versus los metros cuadrados que la planta produjo este mes o los kilos producidos este mes. En los indicadores sirven como base para conseguir información. No tienen por qué estar relacionados al objetivo siempre, no siempre, pero sí contribuyen al logro de objetivos y no siempre conducen a la acción. En cambio, los KPI, además de ser informativos, sirven para medir el progreso o el avance de un proceso. Siempre están relacionados de forma directa con el objetivo y deben conducir hacia la mejora. Andamos ahora ya ejecutando un ejemplo más claro. Cojamos la compañía Uber. ¿Cuál es su visión? Ser un transporte inteligente con menos autos y mejor acceso. Transporte seguro, barato, confiable, generando más oportunidades de trabajo y mayores ingresos para los conductores de esa compañía. Bien, eso es lo que quiere ser. ¿Cuáles son las estrategias? Primero, pues el Uber que todos conocemos, cambiar la manera de pedir viajes y de llegar desde un punto A un punto B. En este caso podemos hacer uso de la plataforma UberX o UberXL, dependiendo de la cantidad de usuarios que queremos conducirnos del punto A al punto B. La segunda estrategia que Uber está utilizando es realizar viajes en vehículos de lujo, ya se llama Uber Comfort. La siguiente estrategia es entregas inmediatas de la mejor comida, es decir, una selección de los mejores restaurantes, ¿verdad? Para llevar esa comida hasta su casa. Ese es el Uber Eats, que ante la emergencia mundial está en su mejor momento. No así UberX y UberXL, ¿verdad? Que en este momento está restringido. Ahora, la cuarta estrategia para Uber es envíos flexibles en cualquier momento. O sea, ese ya es Uber Freight, que son unidades de transporte, ya sea livianas o pesadas, para poder enviar carga, paquetes, encomiendas, etc. La quinta estrategia es renta de bicicletas eléctricas y scooters, Uber Jump, que pues ya está funcionando en países europeos. Sexta estrategia es incorporar los vuelos cotidianos de pasajeros y de objetos en la plataforma Uber. Sería, en este caso, un proyecto que aún no está desarrollado, pero que está en proceso, es Uber Elevate. Y la séptima estrategia para Uber es profesionales de la salud que pueden programar viajes para sus pacientes y cuidadores que se dirigen a recibir o a realizar los cuidados necesarios, ¿verdad? Que vayan hacia donde los profesionales de salud o que ya regresen del hospital hacia su casa. Todo eso desde un solo panel. Es Uber Health. Esas son sus 7 estrategias actualmente. Ahora veamos. ¿Cómo puede una compañía ofrecer desde una bicicleta hasta un avión? ¿Cómo lo logra? Mediante KPI, que son los indicadores de alto nivel. En este caso están 5 KPIs. Vamos a tomar uno. Calidad de sus conductores. Puede ser seguridad de los conductores, velocidad y eficiencia. Entonces ustedes pueden ver cómo está midiendo Uber cada uno de sus KPIs y cuál es la meta
que deben de alcanzar de forma mensual, de forma trimestral. En este caso, son rolling de 90 días, ¿verdad? Entonces, tomemos como ejemplo el KPI, calidad de los conductores, ¿verdad? Es el porcentaje de conductores con notas mayores a 4. Si la nota máxima es 5, entonces todos sus conductores deben de andar con una calificación que hace el usuario en cada carrera, dándole una nota de 4 a 5. Si todos sus conductores están dentro de ese rango, entonces el KPI se ha alcanzado. Pero ¿cómo va a lograr alcanzar ese KPI? Mediante indicadores. Y estos indicadores los maneja cada conductor. Entendamos, el KPI no lo maneja el conductor, lo maneja la compañía, pero el indicador sí está siendo medido, no por los conductores, pero sí mide a los conductores, es decir, la calificación. Cuando ustedes han usado un Uber, califican del 1 al 5, pueden darle 4, 4.5, 4.8, 4.9, inclusive 5. Luego, al conductor se le mide con una tasa de aceptación que equivale a los viajes aceptados entre los viajes solicitados. Si este día yo como conductor acepté 10 viajes y la aplicación me llamó para 10 viajes, entonces tengo el 100% de aceptación. Tasa de cancelación son los viajes cancelados entre los solicitados. Me llegaron 10 viajes, pero yo solo acepté 8 y cancelé 2. Entonces, ¿cuál va a ser mi tasa de cancelación? Y finalmente, el indicador de reconocimiento, ¿verdad? Entonces, todos estos son indicadores, son operativos, son para los conductores y el KPI es para la gerencia o la alta gerencia de la compañía. Básicamente, eso es lo que quería compartirles a cada uno de ustedes. Si hubiese un tiempo de preguntas y respuestas, pues con gusto lo podemos ver. Si alguien tiene alguna consulta, puede activar su micrófono y preguntarle al docente. De igual forma lo pueden hacer por chat. Yo estoy acá leyendo los chats. Los que quieran escribir pueden hacerlo y los que quieran pues abrir su micrófono, estoy a la orden para escucharlos y poder responder a sus preguntas. Buenas tardes, ingeniero. Yo tenía un comentario. ¿Cómo me aseguro que mi plan de acción sea adecuado con la relación calidad, digamos, o el valor que tiene mi KPI? ¿Cómo podríamos, Napoleón, asegurarnos que tu plan de acción tiene Sí, relación con el con el KPI? KPI. Sí. Muy bien. Los KPI, como les mencioné, deben de medir el proceso de forma macro. Deben de medir a la compañía. Es un dato que le interesa a la alta dirección. Si el KPI no está dando los resultados deseados, entonces generamos planes de acción para poder llegar a alcanzar ese KPI y así cumplir los objetivos y cumplir las estrategias. Es decir, que los planes de acción son posterior al cumplimiento o no cumplimiento de los KPI.
¿Alguien más desea realizar alguna pregunta? Bien, acá estoy leyendo en el chat a Casey Osejo. Consulta, quedé un poco confusa sobre cómo escoger correctamente los KPIs que mejor funcionen. Bien, en este caso, ¿cómo podemos escoger los KPI que mejor funcionen? La alta dirección es la que determina las estrategias. Para poder alcanzar o para poder ejecutar esas estrategias que van de la mano con los objetivos, tengo que alcanzar esos objetivos. Y la mejor forma de alcanzarlos es midiéndolos. Entonces, ahora que yo estoy midiendo los objetivos mediante KPIs, lo recomendable es que tú hagas un KPI o 2 KPI como máximo por objetivo, pero no necesariamente tienes que ligarlos al objetivo, sino que tenés que apuntar a donde está el dinero o a donde está importante de tu proceso productivo, porque puede ser una ONG, una institución de servicio, una institución gubernamental. Entonces, donde está el valor agregado, donde está la cadena de valor, es donde tú debes apuntar a generar tu KPI. Tú puedes generar una gran cantidad de indicadores y KPI de cualquier cosa. Sin embargo, no todo es de utilidad. Entonces, ¿en qué momento vas a escoger los mejores KPI? Y los mejores KPI son los que te den la mejor información para tomar las decisiones. Es decir, si el dinero se está moviendo en los inventarios, que regularmente es ahí donde está la plata invertida, entonces tú tienes que generar indicadores tienes que generar KPI para esa parte más importante. Si las ventas no están fluyendo como deberían, entonces tú tienes que generar un KPI o un indicador a esa área donde el dinero está retenido. Entonces, lo más importante de tomar una decisión del mejor KPI o el KPI que tú vas a adoptar de forma permanente es a donde se está moviendo lo más importante. Si es una ONG, a donde se está moviendo la información. Si es una empresa de bienes, es donde se está moviendo el dinero, a donde se está moviendo la inversión. Luego pregunta Irving Mejía si yo tengo 2 o más actividades dentro de un proceso que pueden llegar a ser medibles, ¿cómo determino la más factible? Bien, dice que hay 2 o más actividades dentro de un proceso que pueden llegar a ser medibles. Si las 2 actividades generan valor, entonces tú tienes que medir ambas actividades y vas a determinar si es factible o no de acuerdo a la meta que tú le pongas. Acuérdate que tienen que ser alcanzables y medibles. Pregunta Milagros Arauz, ¿cómo podría generar un KPI o saber diferenciarlo de un indicador? No me quedó muy claro. Bien, Milagros. Les comentaba que los KPI también son indicadores, pero de alto nivel. Es decir, que es la información que tú le vas a presentar a la alta dirección o a la gerencia general o a las jefaturas. Y el indicador es el operativo que tú vas a monitorear diariamente y que se encuentra en los procesos claves de la cadena productiva. Carlos Figueroa, ¿qué hacer con la información? Es decir, ¿qué hacemos con la información de los KPIs? Muy bien. Cuando tú ya tienes los resultados, tú te estás dando cuenta si la compañía está funcionando, si no está lenta, si está de forma dinámica, si todo va fluyendo.
Y es ahí donde cuando tú te das cuenta de que hay un KPI que no lo estás cumpliendo, entonces ahí tú despliegas planes de acción. Es decir, los KPI sirven para tomar decisiones, para decir aquí estoy bien y para decir aquí estoy mal. Y donde estoy mal, entonces de inmediato tengo que actuar con planes de acción, con proyectos de mejora, con mayor monitoreo, incrementar la frecuencia de medición del KPI posterior a desarrollar actividades de mejora continua. Carolina Linares dice, los indicadores son manejados como datos y los KPI como información. Así entendí. Mi pregunta es, ¿cómo se maneja la información de los KPI? ¿Sirven para tomar decisiones y de qué tipo? Las disculpas con las mascotas de mi niña. Mil disculpas de parte de Sparky y Kiwi, pero no entiende. Voy a leer nuevamente la pregunta de Carolina Linares. Los indicadores son manejados como datos y los KPI como información. Correcto, Carolina. Ahora la pregunta es, ¿cómo se maneja la información de los KPI? ¿Sirven para tomar decisiones? ¿De qué tipo? Correctamente es igual a la pregunta de Carlos, ¿verdad? Una vez teniendo los resultados de mi KPI, ¿qué hago? Ya sé que no estoy alcanzando la estrategia de ganancias de un 10% mensual o 20% o 50%. Entonces, ¿qué hago? Es ahí donde tú tomas decisiones y diseñas planes de acción, proyectos de mejora, acciones correctivas para poder el siguiente mes o en el siguiente periodo de tiempo que tú vas a medir ese KPI, ya se observen unas mejoras, que se observe que ya vas acercándote al cumplimiento de ese KPI. Bien, en Fátima Oviedo mencionaba en un ejemplo indicadores primarios, secundarios y terciarios, cómo se distinguen entre sí y cómo funciona cada uno. Muy bien, cada compañía puede determinar el estilo en el que va a hacer sus mediciones. Les mostré varios ejemplos, entre ellos un semáforo, entre ellos un tablero de indicadores y así sucesivamente, pero cada compañía tiene un estilo diferente de cómo hacer sus mediciones. La teoría nos dice que pueden haber indicadores primarios, secundarios y terciarios. Por ejemplo, yo le puedo llamar indicador primario a todos los indicadores de los procesos claves y le puedo llamar secundarios a los procesos, a los indicadores de los procesos estratégicos y terciarios a los indicadores de los procesos de apoyo. Entonces, tú puedes ingeniártelas, no hay nada que te amarre a tener un estilo específico de cómo medir los procesos de tu compañía. Entonces, puedes tenerlos todos los indicadores del mismo nivel o podrías determinar cuáles tienen mayor importancia, cuáles tienen mediana importancia y cuáles tienen poca importancia. Yo no soy de los que maneja un gran número de indicadores porque no todos nos proporcionan una información, digamos, rica. Sino que yo me quedo con los indicadores de primer nivel o primarios, ¿verdad? De los procesos claves, porque es ahí donde se está generando el producto y a donde yo tengo que satisfacer a mi cliente. Entonces ahí se presta toda mi atención en los procesos claves. Sin embargo, pues en la compañía se miden todos los procesos porque es mandatorio de un sistema de gestión de calidad. Bueno, ya contesté las preguntas del chat. No sé si alguien más quiere abrir su micrófono para hacer alguna otra pregunta o quiere escribir alguien más. Estoy a la orden. Ingeniero, existen algunas dudas todavía en el chat. Veamos. Ok. Dice asistencia STI. Estos KPI indicadores podrían relacionarse con indicadores como tormenta de ideas, Café Americano, Pareto y Unfoda, que de alguna manera realizan medición dentro de una empresa para medir procesos administrativos, económicos y operativos enfocados en la mejora continua.
digamos que todas esas herramientas abonan información para la toma de decisiones, pero no podemos determinar que un FODA es un KPI, porque un FODA plantea, digamos, por poner un ejemplo, un FODA de riesgos, la interacción que tiene una compañía con todas las partes interesadas, determina cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, luego genera estrategias. O sea, es una herramienta que tiene una metodología específica para poder plantear la situación actual de una compañía y determinar y luego combinar más bien las fortalezas con las oportunidades, las debilidades con las amenazas y así generar estrategias. Sin embargo, no podemos decir que Pareto y FODA sea un KPI, pero sí podrías tú combinar los resultados de un KPI y luego utilizar un FODA o utilizar un Pareto o utilizar una herramienta como la tormenta de ideas para generar planes de acción, encontrar la causa a raíz del problema y así determinar planes de acción. Sociedad, IEEE, capítulo estudiantil, me pregunta qué consecuencias se podrían tener al no escoger correctamente los indicadores operativos. Es frustrante cuando no alcanzamos los indicadores, pero si tú estás claro que los indicadores planteados tienen una meta correcta, entonces tú debes de continuar luchando para alcanzar ese indicador. Pero si nunca lo logras, tienes que analizar si realmente el objetivo que tú te has propuesto es alcanzable, porque esa es una de las partes más importantes para determinar un objetivo, siendo el indicador la herramienta cuantitativa para medir ese objetivo. Entonces, las consecuencias de no escoger correctamente los indicadores es la frustración y debes de reanalizar tu información o debes de reestructurar tus indicadores para poder determinar si ese indicador está midiendo realmente tu proceso o no. Juliet López pregunta qué herramientas nos aconseja para realizar los KPI aparte de Excel. Realmente hay una gran cantidad de aplicaciones en la Universidad Don Bosco. Se utiliza en el Centro de Cómputos Minitab, ¿verdad? Que es una herramienta enfocada a, más bien es un aplicativo donde se desarrollan herramientas de calidad, ¿verdad? Y ahí tú puedes llevar el manejo de tus KPIs. Y pues lo importante, más allá de qué herramienta tecnológica utilizar, lo más importante es formularlos correctamente y medirlos correctamente. Bueno, ya no hay más preguntas. Me dice la moderadora cómo procederíamos ahora. Muy bien, si ya no existen más preguntas, quedaríamos al final. ¿Me permite, ingeniero? Ok. Como parte de la junta directiva del capítulo estudiantil TEMS, agradece su aporte debido a la información y todos los conocimientos que usted nos brinda en este canal, por este medio. Nosotros queremos hacerte llegar un diploma que dice de la siguiente manera. El capítulo TEMS de la rama estudiantil IEEE de la Universidad Don Bosco otorga el presente diploma al ingeniero Carlos Yaret Ramírez por su participación como facilitador en el webinar KPI de indicadores, medición de procesos productivos y de servicios, brindado en El Salvador el 23 de mayo. Para nosotros ha sido un placer que nos acompañe en este webinar y que haya sido nuestro moderador y facilitador de información, más en estos momentos en que todos estamos en casa, debemos adaptar nuevas medidas para contribuir y aprovechar este tiempo que tenemos libre algunos estudiantes
para adquirir nuevo conocimiento o aprender más. Muchas gracias. Realmente yo me siento muy honrado cada vez que me invitan, que me tomen en cuenta. En realidad yo siempre he estado dispuesto y he estado totalmente en la disposición para ayudar a todos mis alumnos, y los que tampoco lo son, pues también estoy a la orden. Agradezco por haberme invitado y espero que haya sido de un poco de utilidad, ¿verdad? Lo que he compartido en esta tarde. Yo dejo al capítulo estudiantil la presentación por si a alguien le interesa, ¿verdad? Adquirirla, con todo gusto pueden solicitarla. Y pues mi único mensaje en esta tarde es que pues nos encomendemos a Dios ante la situación en la que estamos, que se cuiden muchísimo. Hay un futuro enorme en cada uno de ustedes. De hecho, ya son parte de la vida productiva de los países en los que residen, El Salvador, Panamá. Y pues hay que cuidarse muchísimo ante la situación en la que estamos, cuidarse ustedes para también cuidar a sus familias, los que estamos saliendo a trabajar todos los días. Tenemos que pues guardar todas las medidas de bioseguridad y pues tener muchísimo cuidado y pues como les repito, encomendarse a Dios para que esto pueda pasar ya rápidamente y podamos volver a la normalidad. Así que gracias al capítulo estudiantil, gracias a la Escuela Industrial, gracias a la Universidad Don Bosco por permitirme interactuar con ustedes, ¿verdad? Y siempre quedo a la orden. De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias por su aporte y su espacio. Aquí finalizamos nuestro webinar. Esperamos que haya sido de su agrado. También los invitamos a que sigan nuestra página oficial para que estén pendientes de nuestras futuras actividades. Debido a esta situación estaremos realizando más actividades virtuales, así que por favor estén pendientes para que de igual manera participen. Muchas gracias a las personas que están conectadas y esperemos que haya sido completamente cerrado y estamos a sus servicios. La presentación será enviada por medio de los correos de las inscripciones. Así que pasen feliz tarde.